Descubierto el increíble secreto que hizo llorar a una empleada abrazando al bebé. Millonarios. El sol apenas comenzaba a despuntar y Carmen ya estaba en pie, sintiendo la presión de la responsabilidad aplastante en su pecho. A sus 35 años, cada amanecer era una lucha, cada rayo de luz un recordatorio de las oportunidades que nunca tuvo. Con su hijo Sebastián esperando a ser vestido, ella se aferra a su rutina diaria, preparando el desayuno y ajustando su vida en una pequeña casa en un barrio humilde de México. La vida como madre soltera había sido un combate constante, pero su pequeño, con su brillante sonrisa, era el faro que la guiaba. Sin embargo, la carga de ser el pilar de su hogar nunca se sentía ligera. Cuando llegaba al bufete de abogados, la mirada burlona de sus jefes la seguía. Sabían que ella solo era una asistente y, a veces, esa distancia entre su potencial y la percepción de otros la hacía cuestionar su valor. Hoy, mientras la ciudad comenzaba a acelerarse con el bullicio, su mente ya estaba atrapada en pensamientos pesimistas. Las cuentas no se pagarían solas, y el elegante estilo de vida que veía a su alrededor parecía un sueño inalcanzable. Fue en ese marco de inseguridad que recibió la noticia. «Carmen, han seleccionado tu aplicación para cuidar al bebé de la familia Millán», anunció su jefa con una mezcla de entusiasmo y esperanza. Para ella, ese trabajo era la posibilidad de un ingreso extra, sí, pero también la puerta a un mundo al que siempre sintió que no pertenecía. Sin embargo, más que el dinero, la perspectiva de interactuar con gente de otro estrato social la llenó de miedo y resignación. Mientras esperaba a su hijo en la escuela, las dudas comenzaron a retumbar en su cabeza. ¿Estaba realmente lista para enfrentar a una madre millonaria y su entorno? ¿Podría dejar de lado su propia historia de lucha? La cita llegó y, al abrirse la puerta de una mansión deslumbrante, la elegancia de la madre del niño, una mujer de rostro sereno y sonrisa perfecta, la intimidó. El contraste era aplastante, y la manera en que esa madre la miraba, como si la estuviera evaluando, provocó que su pulso se acelerara. A través de la conversación casual que siguió, Carmen se sintió atrapada entre dos mundos. Mientras la madre hablaba sobre su vida de ensueño, sus propias palabras salían distorsionadas, reflejando la desesperación interna que la atormentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días pasaron cuidando del pequeño, la segunda piel de Carmen se sentía estrangulada. Cada sonrisa del bebé era como una gota de agua en el desierto de su alma. En medio de la suavidad de ese niño, las voces críticas de su bufete se dispersaban por su mente. El peso del juicio era implacable, llegaban a menospreciarla por su trabajo, por ser solo una asistente. De repente, se encontró confrontando una verdad dolorosa: su propia vida era un eco de un talento olvidado, el de su abuela, una artista que nunca llegó a ser reconocida. El dilema se hizo palpable en cada momento que pasaba en el hogar de la familia Millán. Reflexiones continuas sobre su legado y su propia historia la mantenían despierta por la noche. En la reunión tensa con un cliente del bufete, un hombre que la miraba por encima del hombro como si fuera insignificante, Carmen sintió una rabia latente que encendía su espíritu. Su mente se agolpó en una batalla entre la lealtad a un trabajo que la menospreciaba y la búsqueda de su realidad, una vida donde su voz pudiera resonar mientras el bebé dormía en sus brazos. El calor de su pequeño cuerpo contrastaba con la ansiedad que la invadía. En un giro emocional, el llanto de la pequeña criatura sacudió sus pensamientos, revelando que el futuro de su hijo y el nombre de su abuela estaban entrelazados en esa lucha constante. La incertidumbre la asfixiaba. ¿Podría abandonar la sombra del bufete y seguir sus propios pasos? Mientras las lágrimas bordeaban sus pestañas, comprendió que el dilema no solo era profesional, sino una batalla interna que resonaba en su esencia. Una redefinición de su vida estaba al borde de sus decisiones, pero para Carmen, la presión era insoportable.
Sentía que en ese instante, una nueva historia estaba a punto de comenzar. La pregunta persistía en el aire, flotando en la atmósfera cargada de emociones. ¿Podía finalmente ser el símbolo de ese cambio no solo para ella, sino también para su hijo? Carmen se despertó con una resolución recién descubierta, como si la claridad del nuevo día le ofreciera un soplo de aire fresco en medio de sus luchas. La presión en su pecho persistía, pero esta vez, en lugar de paralizarla, la movilizaba. Mientras preparaba el desayuno, pensaba en la mezcla de emociones que la invadía desde que había comenzado a cuidar al hijo de la familia Millán. Ya no podía ignorar la voz interior que le susurraba que había más en ella que lo que otros veían. El primer paso, entendió, era reconocer su valor. La imagen de su abuela, la artista desconocida, la volvió a obsesionar. En su mente, Carmen cuestionaba si este nuevo trabajo podría, de algún modo, cambiar su narrativa. Esa noche, después de cuidar al bebé, decidió que se dedicaría a algo que siempre había deseado: dibujar. Con un viejo cuaderno que había guardado en el fondo de un cajón y algunos lápices que se resistían a desvanecerse con el tiempo, comenzó a plasmar sus pensamientos, sus frustraciones y su historia. Cada trazo la conectaba más a su esencia, pero también la distanciaba de su realidad en el bufete. En el día a día, la indiferencia de sus jefes a menudo se sentía como un balde de agua fría. Un día, mientras organizaba documentos, el mismo cliente que la habían menospreciado unas semanas atrás entró de nuevo. Su actitud arrogante se reflejaba en su manierismo, mirándola con desdén. Este encuentro fue la chispa que encendió esa rabia latente que había sentido anteriormente. Sin pensarlo, Carmen levantó la mirada y le dijo con firmeza: «No estoy aquí para satisfacer tus expectativas. Soy más que un simple asistente». El silencio que siguió fue casi palpable, y al momento, sintió una mezcla de liberación y miedo. El cliente, sorprendido, no esperó más que la respuesta rápida de ella. Al salir, Carmen se sintió liviana, como si un peso desmedido se hubiera levantado de sus hombros. La sensación de poder personal resonó en su interior por el resto del día, llevándola a descubrir que este tempestuoso cambio interno podía conducirla a un nuevo camino. Esa misma semana, durante una de sus sesiones de cuidado infantil, Carmen se dedicó a hablar con el pequeño. Contarle historias sobre su abuela, su arte y las luchas de la vida se convirtió en algo natural. El bebé la miraba con atención, como si pudiera sentir la pasión y la tristeza que envolvían sus relatos. Al observar sus ojos brillantes, Carmen empezó a darse cuenta de que su experiencia no era solo una carga, sino una fuente de inspiración. Con cada historia compartida, la idea de escribir un libro infantil comenzó a tomar forma en su mente. No un libro convencional, sino uno que fusionara las memorias de su familia, los sueños de su abuela, y las lecciones de vida que quería impartir a Sebastián. La posibilidad de compartir su voz con otros la llenaba de nuevas energías y perspectivas. Sin embargo, a medida que se adentraba más en esta nueva visión, su trabajo en el bufete quedó constantemente en la sombra, como un recuerdo de lo que había dejado atrás. Ahora, Carmen enfrentaba un dilema: ¿debería renunciar a un trabajo que le proporcionaba seguridad, pero no satisfacción, o seguir luchando por un camino que se le había presentado como una oportunidad para florecer? Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Carmen contempló su futuro y sintió que todo podía cambiar. Era el momento de decidir hacia dónde dirigir su vida, pero también era una decisión que podría tener consecuencias desgarradoras. El día que se encontrara cara a cara con su jefe, el peso de su destino se haría palpable. ¿Tendría el coraje para dar el paso hacia su propia libertad creativa? Esa pregunta la acompañaría hasta que un nuevo amanecer la llevara más allá de su zona de confort, hacia un terreno desconocido y lleno de posibilidades. Una última reflexión giró en su mente: lo que había aprendido en estas semanas podría ser solo el comienzo de su verdadera historia. La mañana siguiente, Carmen se despertó con el eco de su propia voz resonando en su mente. Aquella declaración frente al cliente del bufete no solo la había liberado momentáneamente, sino que había inaugurado un nuevo capítulo en su vida. Mientras se preparaba para otra jornada en el despacho, su mirada ocasionalmente se desviaba hacia el cuaderno que había comenzado a llenar de dibujos y relatos. La idea de un libro infantil, tan distante antes, ahora se manifestaba con una claridad pulsante. A medida que el día avanzaba y las tareas se acumulaban en su escritorio, Carmen se sintió atrapada.
La rutina era un viejo enemigo, y cada firma que daba parecía un recordatorio de la vida que aún no había vivido. El clima en el bufete, tenso y políticamente correcto, contrastaba con su deseo de autenticidad y conexión. En su mente se fraguaba un conflicto, una lucha entre el deber y el deseo. Durante el almuerzo, decidió dar un paseo y se encontró en un parque cercano. Allí, el ruido de risas infantiles y el murmullo de las hojas la envolvieron. Observó a los niños jugando y sentía que cada risa resonaba en sus recuerdos de infancia, esos momentos donde la creatividad florecía sin barreras. La luz del sol brillaba como una señal, casi empujándola a hacer una elección. Fue entonces cuando visualizó el primer capítulo de su libro. Quizás podría presentarlo de una manera diferente, como un relato sobre el ofrecer y el recibir amor, aderezado con la historia de su abuela. Con cada paso hacia el bufete, su decisión se afianzaba. Al ingresar, sintió la presión habitual, pero esta vez se la enfrentó de otra manera. Sentada en su escritorio, mientras revisaba documentos, se permitió tomar un respiro profundo y dejar que la creatividad fluyera a través de ella. En lugar de simplemente seguir instrucciones, comenzó a anotar ideas en los márgenes de su trabajo. Las palabras fluyeron y los dibujos de su cuaderno poco a poco cobraron vida en su mente. Una abuela artista y su nieta, enfrentando la adversidad con amor y risas. Al finalizar la jornada laboral, estaba decidida a hablar con su jefe. Los días de incertidumbre habían llegado a su punto culminante. Ajustó su blusa, respiró hondo y se dirigió a su oficina. Al entrar, el jefe la miró, expectante, casi divertido por su audaz decisión de interrumpir su tiempo. «Necesitamos hablar», dijo Carmen, con una firmeza que resonó en la habitación. Lo que siguió fue un diálogo revelador, en el que expuso sus sentimientos, el deseo de crecimiento, de aprender nuevas habilidades, de ser valorada más allá de un asistente. El rostro de su jefe, inicialmente escéptico, empezó a mostrar señales de sorpresa. «Carmen, tú eres valiosa para nosotros», replicó, pero la frase se sintió hueca. Lo que ella quería era un cambio radical, no más justificaciones vacías. La conversación tomó un giro inesperado cuando su jefe le ofreció una posición diferente, una que supuestamente sería un reconocimiento de su valor. Sin embargo, Carmen no podía dejar de pensar en lo que realmente quería, y esa oferta no compensaba la chispa que había encendido en su corazón. Mientras salía de su oficina, su decisión tomó forma. Iba a reenfocar sus esfuerzos en su libro y abandonar el bufete. Sin embargo, una inquietud lo acompañaba. Estaba dispuesta a dejar atrás la seguridad por un sueño incierto. Con estos pensamientos en la mente, se sintió más aliviada y temerosa a la vez. En ese instante de transición, cuando se topó de nuevo con la mirada curiosa de Sebastián, el hijo de los Millán, una idea ligera le cruzó por la mente. ¿Y si este niño se convertía en el primer lector de su historia? La noche la atrapó en su hogar, con el cuaderno abierto y la penumbra dibujando sombras en las paredes. Su corazón latía rápidamente. Iba a dar el salto hacia la brújula que siempre había llevado dentro, una ruta oscura pero prometedora. Sin embargo, el temor al fracaso se enredaba con el deseo de progreso. ¿Qué pasaría si todo resultaba diferente a lo que había imaginado? Cuando el último rayo de luz se desvaneció, Carmen atrapó un sentimiento profundo en su ser, una fusión de esperanza y miedo. Sabía que la próxima decisión la llevaría hacia un nuevo horizonte, pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Qué descubrimientos inesperados surgirían en su camino hacia la creatividad? ¿Y qué obstáculos tendría que enfrentar para permanecer fiel a sí misma? La mañana siguiente, Carmen despertó con una mezcla de determinación y nerviosismo. Había pasado la noche en blanco, dándole vueltas a su decisión de cambiar de rumbo, de dejar atrás el bufete y dedicarse a escribir. La idea de crear un libro infantil ya no era un mero capricho, sino una aspiración tangible que parecía llamarla con una fuerza renovada. Ese día, la motivación pulsaba en su pecho como un tambor. Con pasos firmes, se dirigió a la oficina, el cuaderno de bocetos bajo el brazo, como si llevara una parte de su nueva identidad con ella. Al llegar, el bullicio habitual del despacho la recibió, pero esta vez le pareció un eco distante. En su mente, el ruido se convertía en murmullos mientras sus pensamientos navegaban entre personajes y tramas.
Durante la mañana, Carmen se dispuso a aprovechar cada instante. En lugar de quedar atrapada en los interminables correos electrónicos, comenzó a plasmar su historia en pequeñas notas. Una abuela artista que enseña a su nieta a ver el mundo a través del arte, murmuró para sí misma, en un intento de dar estructura a la narrativa que deseaba compartir. Era el primer esbozo de lo que podría ser un relato sobre amor, resiliencia y la conexión intergeneracional. A mediodía, se sentó en su escritorio y buscó un momento de calma. Los músculos de su cuello se relajaron mientras se preguntaba cómo podría llenar el vacío de incertidumbre que había dejado atrás. ¿Cómo podría lanzarse sin miedo al abismo de lo desconocido? Estaba en un punto de inflexión, y la imagen de Sebastián, el pequeño que había conocido, pugnaba por hacerse presente en sus pensamientos. Tal vez podría leerle un par de las historias cuando estuviera lista. Las horas pasaron volando, y, a medida que la tarde se acercaba, sintió la necesidad de resolver su situación laboral. Fue entonces cuando se acercó a su jefa, una mujer conocida por su carácter firme y su visión pragmática del negocio. Carmen se plantó frente a ella y, en un giro de audacia, expuso sus inquietudes y sus planes futuros. La sinceridad en su voz resultó sobrecogedora, incluso para ella misma. «Entiendo que tienes aspiraciones», le dijo su jefa, frunciendo el ceño contemplativa. «Pero el mundo real puede ser un lugar complicado para perseguir sueños. A veces, es mejor compaginar ambos mundos». Esa respuesta, cargada de un matiz de preocupación, le hizo dudar un instante. Sin embargo, Carmen encontró su voz interior más clara que antes. «Estoy lista para crecer, incluso si eso implica arriesgarme», respondió, con una convicción que sorprendió a ambas. Su jefa la miró fijamente, y en ese instante, Carmen sintió que el peso de su decisión la fortalecía. No había vuelta atrás cuando finalmente salió de la oficina. El aire fresco del exterior le pareció revitalizante. El sol brillaba y, al caminar por la acera, Carmen empezó a sentir una chispa de entusiasmo. «Ubiquémonos en la esencia de lo que realmente quería», se dijo a sí misma mientras acariciaba el cuaderno con ternura. Al llegar a casa, se sumergió en la escritura. Las imágenes de su historia comenzaron a fluir como una corriente que arrastraba cualquier duda residual. Sin embargo, al mismo tiempo, un pensamiento persistente la asaltaba. ¿Qué necesidades reales tendría que confrontar en este viaje hacia su autoexpresión? Las preguntas y respuestas se entrelazaban en su mente, cada una empujándola hacia un nuevo nivel de introspección. Mientras la noche caía, una inquietud se instaló en su pecho. Sabía que el viaje sería arduo y lleno de desafíos. Pero había un dejo de emoción que contrarrestaba sus temores, impulsándola a seguir adelante. Carmen se dio cuenta de que cada página en blanco que llenara no solo sería un paso hacia su meta, sino un verdadero descubrimiento personal de su esencia y capacidades ocultas. Cuando se preparó para dormir, su mente rebosaba con ideas y posibilidades. Pero una pregunta permanecía sin respuesta, desafiándola a encontrarla. ¿Qué precio estaría dispuesta a pagar por su autenticidad? La respuesta se tejía en el horizonte, justo a un paso de distancia. Y esa expectativa se convertiría en el motor que movería su historia hacia adelante. Carmen despertó con la sensación de que el día nuevo traía consigo una promesa de transformación. La incertidumbre que había sentido la noche anterior se transformó en un ligero zumbido dentro de ella, un recordatorio de que cada paso hacia su objetivo contaba. Se sentó en la cama y respiró hondo, consciente del significado de esa decisión que había tomado. La escritura ya no era un simple deseo, sino una necesidad urgente que reclamaba su atención. Al llegar a la oficina, Carmen se sintió como alguien que entraba en un mundo que no le pertenecía. La rutina de antes ya no resonaba en su interior y cada comunicado que le llegaba se sentía como un obstáculo a su verdadera vocación. Decidida a avanzar, abrió su cuaderno de bocetos y comenzó a trabajar en los personajes de su relato. Entre palabras y garabatos, la historia de la abuela artista tomó vida. Carmen se preguntó qué habría motivado a esa abuela a convertirse en creadora. Este pensamiento, fusionado con el recuerdo de la alegría que sentía al ver a Sebastián descubrir el arte, la llevó a preguntarse sobre sus propios motivos. Narrar esa conexión a través de la historia exigía, para ella, un profundo examen personal.
Durante su pausa para el almuerzo, Carmen observó a sus compañeros hablando animadamente, o más bien, distraídamente. Mientras ellos compartían pequeñas anécdotas, ella se preguntaba, ¿dónde quedaba su propio relato en aquel espacio tan ajeno a su nueva vida? Tomó su cuaderno y se retiró a un rincón. Ahí, lejos del murmullo, sintió como su voz interna comenzaba a fluir, expandiendo su perspectiva y alineando su historia con la verdad que llevaba dentro. La hora de la salida se acercaba y su mente seguía vibrando con ideas innovadoras. Pero, en lugar de solo escribir por escribir, se sentó a reflexionar sobre lo que significaba traspasar su camino profesional. ¿Era suficiente con escribir un libro infantil para expresar su autenticidad? Carmen se dio cuenta de que el desafío iba más allá de la palabra escrita. Implicaba una reconexión con su esencia, con los aspectos de sí misma que había olvidado en su ascendente trayectoria profesional. Decidida a enfrentar sus limitaciones, Carmen estableció un pequeño objetivo: contactarse con una editora, alguien que pudiera guiarla en sus primeros pasos. La idea la llenó de nerviosismo, el temor al rechazo comenzaba a asomar. Sin embargo, comprendió que, si realmente quería avanzar en su camino, debía abrirse a la vulnerabilidad necesaria para crecer. Al llegar a casa, Carmen tomó su teléfono, sintiendo el peso de sus miedos. En el instante en que pulsó el botón de enviar al correo electrónico de la editora, una mezcla de liberación y ansiedad inundó su ser. Lo que había empezado como una historia simple podría convertirse en un viaje transformador. Cada palabra, cada interacción, sería un diagnóstico de su disposición a ser auténtica, a enfrentar no solo la crítica externa, sino su propio juicio interno. Carmen se sentó en su silla, su corazón latiendo fuertemente. Las primeras palabras de la respuesta llegaron rápidamente, generando una tensión palpable en su interior. Su mente proyectaba una imagen de éxito, pero también vislumbraba la posibilidad del fracaso. ¿Aceptaría su propuesta o, por el contrario, sería un nuevo motivo de duda y miedo? El simple hecho de exponerse a la crítica ya era un gran paso hacia su evolución personal. Mientras miraba cómo la luz del día se desvanecía, sintió que el camino que había elegido no era solo para contar historias, sino para vivirlas en su totalidad. Y en ese momento de reflexión, un nuevo dilema surgió: ¿debería dejar atrás todo lo que conocía para abrazar lo desconocido o intentar equilibrar ambos mundos? La respuesta se dibujaba en el horizonte, llena de matices y posibilidades, desafiando a Carmen a descubrir su verdadero camino. Sin embargo, la tensión que la envolvía aumentaba. Algo la impulsaba a seguir adelante, pero a su vez un aviso interno alertaba sobre los sacrificios requeridos. Entonces, mientras contemplaba su vida en un cruce de caminos, una notificación emergió en su pantalla. Era un mensaje de la editora. Lentamente, con el pulso acelerado, abrió el correo y sus ojos se abrieron emocionados. La pregunta resonaba en su mente: ¿sería este el momento que finalmente cambiaría su vida? El rostro de Carmen se iluminó con una mezcla de anticipación y temor al leer las primeras líneas del correo. Era un agradecimiento por su propuesta, pero también contenía la invitación a una reunión. Una reunión en persona. ¿Qué significaría eso? La editora apreciaba la idea de su libro, aunque le proponía profundizar en algunos aspectos. Eso era bueno, pensó, pero también despertó una oleada de inseguridad. Antes, había creído que una simple propuesta era suficiente, pero ahora entendía que su viaje apenas comenzaba. Días después, Carmen se preparaba para la reunión. Elegir la ropa adecuada se convirtió en un desafío monumental. No solo se trataba de impresionar, sino de reflejar su transformación personal. Se miró al espejo, buscando en sus ojos el destello de la artista que había soñado ser. Al final eligió una blusa sencilla pero elegante, la que le transmitía una sensación de autenticidad. Decidió que debía ir más allá de la superficie, cada detalle contaría. La editora le dio la bienvenida con una sonrisa. Carmen sintió que, aun a través de esa expresión amable, había mucho en juego. Durante los primeros minutos, la conversación fluyó cómodamente, intercambiando palabras sobre la literatura infantil y la importancia de contar historias. Sin embargo, a medida que la editora profundizaba en su crítica constructiva, Carmen empezó a sentir la presión de analizar sus propias inseguridades. Esto no era solo un examen de su trabajo, sino una evaluación de su esencia.
quiero que pienses en lo que realmente te motiva a escribir esta historia. No es solo un libro, es un reflejo de tu propio viaje, le dijo la editora. Sus palabras resonaron en el interior de Carmen, provocando un eco de su búsqueda por la autenticidad. La editora, al notar su vacilación, prosiguió: ¿qué hay de tu propia conexión con la creatividad? ¿Te has ofrecido el espacio para explorar eso? El cuestionamiento hizo que Carmen se detuviera. Desde que había decidido embarcarse en este camino, su enfoque había sido rígido, una búsqueda proveniente del miedo a fracasar. Sin embargo, en ese instante, entendía que había un componente emocional que debía explorar, su propia historia, las experiencias que la empujaron a escribir acerca de la abuela artista. Con cada respuesta, las paredes de su autoexigencia comenzaron a desmoronarse. Carmen compartió fragmentos de sí misma, sus recuerdos de infancia llena de libros, la tarde en que estaba con su hijo en el parque, descubriendo juntos la belleza del arte. Fue un proceso liberador, y al final, sintió que la edición del libro iba más allá de sus palabras, era la cimentación de su propia voz y un acto de sanación personal. La editora, entusiasmada, comenzó a sugerir enfoques que podrían unir la historia de la abuela con las vivencias de Carmen. Con cada idea, Carmen se daba cuenta de que no solo estaba escribiendo para otros, sino también para sí misma. Cada palabra parecía tener un valor añadido, convirtiéndose en una forma de autoexploración. Al despedirse, Carmen no dejó de sentir el nervio habitual ante la expectativa de lo que vendría. La reunión había supuesto un empujón a su viaje, pero sabía que la verdadera acción ahora residía en su compromiso con la autenticidad. La editora había encendido un fuego que ahora ardía con mayor intensidad. Había un reto aún más grande al frente. De regreso a casa, Carmen reflexionaba sobre cómo lo simple podía transformarse en complejo. No se trataba solo de escribir, sino de dar vida a su historia, llenarla de significado. De repente, una nueva idea surgió en su mente. ¿Y si su relato no solo implicara a la abuela como figura central, sino también un hilo de conexión entre las diferentes generaciones y sus luchas creativas? El tiempo pasó rápidamente mientras Carmen comenzaba a bosquejar sus nuevas ideas, pero al mismo tiempo, una preocupación latente se transformó en incertidumbre. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad a medida que profundizaba en la narrativa? ¿Podría equilibrar su voz y el mensaje que quería transmitir con los requerimientos técnicos del mundo editorial? Mientras el cielo se oscurecía afuera, Carmen sintió que un nuevo dilema la acechaba. Tenía una historia que contar, pero también temía que al sumergirse en ella, podría destapar aspectos de su vida que prefería mantener bajo la superficie. Sin embargo, en ese instante, quedó claro que su viaje no había hecho más que comenzar. ¿Sería este el momento en que finalmente abrazaría sus propios miedos para convertirlos en inspiración? Carmen se encontró en la penumbra de su estudio, rodeada de papeles llenos de garabatos y esbozos que, antes, parecían un caos sin sentido. Ahora, en cambio, le ofrecían una ventana a su alma. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando sutilmente las hojas donde había plasmado las emociones que hasta ese momento había mantenido guardadas. La conexión entre su historia y la de su abuela fluía entre líneas, revelando verdades que nunca se había atrevido a considerar. La editora había sembrado en ella una semilla de autodescubrimiento y Carmen, impulsada por la curiosidad y el deseo de ser genuina, se dejó llevar. Comenzó a redactar sobre su infancia, las luchas que había enfrentado y cómo su abuela había sido una figura central en su viaje. Imágenes de tardes pasadas en el campo, donde los colores de la pintura se mezclaban con los de la naturaleza y los susurros del viento, evocaron sensaciones que había olvidado. Se sintió vulnerable pero decidida a plasmar esa vulnerabilidad en palabras. Los días siguientes se volvieron un ciclo de escritura, reflexión y profundización. Carmen identificó sus propios patrones. La tendencia a autosabotearse cuando las críticas llegaban o cuando el miedo a no ser suficiente se asomaba. Cada palabra sobre su abuela la llevaba a confrontar sus propias inseguridades, a examinar los mecanismos que la habían mantenido atada durante tanto tiempo. En este proceso, notó que compartía una historia de resiliencia no solo de su abuela, sino también de su propio crecimiento. Mientras escribía, Carmen se preguntaba constantemente si su verdad sería lo suficientemente poderosa como para conectar con otros. Esta nueva narrativa no era solo sobre su abuela, sino sobre la búsqueda de la aceptación y el reconocimiento que habían marcado ambas vidas.
Ahí, el hilo generacional cobraba vida, sus luchas compartidas le otorgaban un significado más profundo a la historia. En una de esas noches, al cerrar los ojos, una revelación la sobresaltó: debía integrar las voces de todas las mujeres de su familia, reflejando así sus historias entrelazadas. Se dio cuenta de que yacía en ella la responsabilidad de contar no solo una historia, sino una herencia. Justo cuando la conexión parecía clara, la imagen de su hijo reclamando su atención la interrumpió. Al mirarlo, supo que estaba en el camino correcto. No solo escribiría para ellos, sino también para quienes vendrían después. Sin embargo, el miedo a la exposición comenzó a hacerse presente una vez más. Carmen lo sintió como un monstruo acechante, un obstáculo que nunca dejaba de estar ahí. ¿Podría soportar las críticas que inevitablemente vendrían al liberar su verdad en forma de regresión literaria? La presión de ser una madre, una escritora y una artista comenzó a aplastarla. En sus momentos de duda, la claridad se desvanecía y la inseguridad la consumía. Pese a estas inquietudes, algo profundo se despertó en su espíritu. Había dado un paso monumental hacia el autoconocimiento y esta era solo una fase. Se recordó a sí misma que, al igual que su abuela, la valentía no consistía en carecer de miedo, sino en enfrentarlo con autenticidad. Mientras Carmen se sentaba nuevamente frente a la hoja en blanco, la pluma temblorosa en su mano revelaba una resolución renovada. Las historias que debía contar empezaron a tomar forma, y la idea de la conexión intergeneracional resonaba en su mente como un tambor. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿realmente se permitiría ser completamente vulnerable en su escritura? Un par de días después, su teléfono sonó con un mensaje inesperado. Era un recordatorio de una próxima reunión con la editora. La adrenalina recorrió su cuerpo y, al mismo tiempo, una nueva oleada de incertidumbre se instaló en su pecho. ¿Estaría su historia lo suficientemente lista? ¿Podría abrir su corazón sin miedo a lo que otros pudieran pensar? A frente de ella se presentaba un nuevo dilema. Era hora de mostrar no solo su arte, sino su verdad más íntima. Carmen sintió que el momento decisivo se acercaba, y con él, la urgente necesidad de equilibrar su narrativa con su esencia. La historia de su abuela la había transformado, pero ahora, más que nunca, debía decidir si estaba lista para abrumar sus temores y dar a conocer al mundo la voz que tan cuidadosamente había comenzado a forjar. El encuentro venía con la promesa de nuevas oportunidades, pero también con el peso de su propia vulnerabilidad. ¿Cómo podría reconciliar su búsqueda de autenticidad con la necesidad de aceptación? La respuesta estaba a punto de revelarse. Carmen se encontró de nuevo frente a su hoja en blanco. La presión en su pecho se intensificaba a medida que la reunión con la editora se acercaba. Cada palabra que intentaba escribir parecía un eco de sus inseguridades. Era como si cada letra estuviera impregnada de miedo e incertidumbre. En su mente, el dilema se volvía tangible. La necesidad de compartir su verdad y el temor al juicio ajeno se entrelazaban como dos corrientes opuestas que luchaban por dominar su ser. A medida que pasaban los días, la idea de enfrentar a la editora la aterrorizaba. La posibilidad de que su historia no resonara, de que resultara demasiado personal o, peor aún, irrelevante, la perseguía. Esa mañana, decidió hacer algo radical. En lugar de escribir sobre su abuela, comenzaría a abordar su propia voz. Se levantó, llenó su taza de café y se sentó frente al espejo de su baño, haciendo frente a su reflejo. ¿Quién eres realmente, Carmen?, se preguntó, y sintió que la pregunta la atravesaba, haciéndola vibrar. Desde el rincón más profundo de su mente, emergió un recuerdo de su infancia. Las noches en que su madre la leía cuentos, relatándole historias sobre heroínas valientes que no se dejaban vencer. Carmen se dio cuenta de que tenía que ser su propia heroína. En lugar de temer la crítica, debía abrazar su historia y convertirla en su escudo. La responsabilidad de contar su legado no era solo un desafío, era una oportunidad para liberarse. Decidida, se sentó en su escritorio y de un tirón, comenzó a escribir sin filtros. No buscaba la perfección, sino la autenticidad. Cada palabra que surgía de su pluma era un acto de valentía, un paso hacia la liberación de sus temores. La historia de su abuela se entrelazaba con la suya, pero ahora, ante todo, Carmen era la protagonista. El proceso de escribir se volvía un ritual de sanación,
y cada página completada significaba un pequeño triunfo frente a sus inseguridades. Cuando llegó el día de la reunión, Carmen estaba lista, pero no de la manera en que había imaginado. No se trataba de estar perfectamente preparada, se trataba de estar dispuesta a ser honesta. En el trayecto hacia la oficina de la editora, la adrenalina corría por sus venas. Si mi verdad es auténtica, eso es lo que importa, se repetía como un mantra al entrar a la oficina. La editora la recibió con una sonrisa. He estado esperando leer más de tu historia, dijo, lo que hizo que un pequeño destello de confianza brillara dentro de Carmen. Se sentaron en una mesa pequeña y Carmen dejó caer la guardia. Comenzó a relatarle sobre su infancia, sus recuerdos compartidos con su abuela, y cómo estos la habían moldeado. En ese momento, sintió que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su propia fortaleza. La editora la escuchaba atentamente, y Carmen notó que su rostro mostraba interés genuino. Había una conexión palpable. Mientras hablaba, Carmen podía ver fragmentos de su propia vulnerabilidad reflejados en la editora, quien asintió en sincronía con la narración. Era un intercambio poderoso, un acto de valentía compartida que la hacía sentir menos sola. Sin embargo, cuando terminó de hablar, a pesar de la conexión, la inquietud regresó. La editora comenzó a hacerle preguntas, indagando sobre sus temores en la escritura, sus experiencias familiares y, en un giro inesperado, sobre las relaciones que había tenido en su vida. Este inesperado enfoque la hizo vacilar. ¿Por qué cuestionaba tanto su vida personal? ¿Era realmente necesaria esa vulnerabilidad extra? El rostro de la editora se tornó grave. Lo que cuentas es importante, pero no puedes callar las partes que más duelen. Ahí es donde reside la esencia de tu voz. Las palabras resonaron en Carmen, agudizando esa lucha interna que había luchado desde el principio. Sabía que debía ir más allá de lo superficial, pero estaba lista para ello. Mientras la conversación continuaba, su mente empezaba a hacer eco de las preguntas: ¿podría desnudarse emocionalmente ante el mundo? La respuesta que buscaba pendía en el aire, pero también traía consigo el peso de un secreto familiar que no se había atrevido a tocar. ¿Sería capaz de enfrentar ese temor y revelarlo en un relato que no solo liberara su voz, sino que también la conectara aún más con su legado? La reunión había acabado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Carmen se dio cuenta de que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que había anticipado, y con una mezcla de emoción y terror, se preguntó si aún podría descubrir el gran secreto que cambiaría todo. Carmen regresó a casa, con la mente en ebullición. Las palabras de la editora resonaban en su cabeza como un eco incesante. Era hora de mirar hacia adentro, de explorar cada rincón no solo de su historia, sino de su ser. Se sentó en el rincón de su sala, con una libreta en mano, preparada para entrar en el laberinto de sus emociones. El silencio a su alrededor era un constante recordatorio de la solitaria lucha que había enfrentado. Comenzó a escribir no solo sobre su abuela, sino sobre los momentos que habían marcado su vida. Las noches de insomnio, la sensación profunda de pertenencia y, en contraste, las estocadas del abandono que había sufrido en sus relaciones. La autenticidad se filtraba en las páginas, una luz reveladora que iluminaba sus oscuridades. Cada palabra escrita era un paso más hacia su sanación. Sin embargo, un nudo se formó en su garganta cuando sus pensamientos se dirigieron hacia su familia, hacia el secreto del que había huido toda su vida, el motivo detrás de las ausencias de su madre, las sombras que siempre habían danzado en la periferia de su felicidad. Era un dolor que había enterrado, un parásito emocional que la enfermedad del silencio había alimentado durante años. Mientras la pluma se deslizaba sobre el papel, decidió que tenía que hacer frente a ese pasado. La liberación a la que aspiraba requería coraje. Pero, ¿y si el costo de exponer ese secreto desencadenaba una ola de dolor innecesario? La duda la atrajo a la orilla de un dilema moral. Ponderó la posibilidad de distanciarse de su historia, o por el contrario, abrazarla con todo lo que implicaba. Era hora de confrontar el dolor, el miedo a que la verdad, una vez revelada, no solo la definiera, sino que también afectara a quienes amaba. Las horas pasaron, y aunque el reloj seguía su marcha, para ella el tiempo se había congelado. Carmen sintió la urgencia de despojarse de aquellas capas de autocrítica. Se obligó a recordar cómo su madre había amado intensamente a pesar de su ausencia física.
Intentar encontrar la lógica en ese amor fragmentado parecía el primer paso hacia la reconciliación. Al día siguiente, Carmen se plantó en la biblioteca pública, rodeada de libros que parecían esperarla. Su intención era investigar sobre la relación entre la memoria y la narración. Sabía que tenía historias que contar, pero necesitaba un plan, una guía. Los pasillos de aquel espacio sagrado la llenaban de una extraña mezcla de nostalgia y determinación. Libros sobre crecimiento personal, autobiografías de escritores famosos, cada página la empujaba hacia un lugar más profundo dentro de ella misma. Carmen comenzó a ver patrones en sus experiencias y en las historias que había comenzado a tejer. El hilo del abandono y el amor, las grietas en su corazón curadas con tinta. Era un momento de revelación. A medida que escribía, descubría que las experiencias dolorosas podían transformarse en poderosas herramientas de conexión. Si ella podía ser vulnerable, otros también lo serían finalmente. Lo que había comenzado como un intento de cubrir sus inseguridades se convertía en un legado en sí mismo. Esa entrega podía servir como un faro para quienes temían compartir sus verdades. A través de sus vivencias, Carmen empezaba a entender lo que significaba ser verdaderamente valiente. Pero, al mismo tiempo, otra inquietud surgía en su mente. ¿Cómo iba a abordar el secreto que siempre había mantenido en las sombras? Y entonces, mientras su pluma descansaba sobre la hoja, una revelación la atravesó como un rayo. ¿Era ese el misterio que había estado enfrentando? Si tenía que liberar su voz y contar la historia completa, debía desentrañar lo que realmente había pasado en su familia. El tiempo de las divisiones había terminado. Con una mezcla de emoción y terror, supo que debía enfrentarse a su pasado de una vez por todas. La memoria de su madre la guiaba, pero el destino le exigía un paso más. ¿Qué haría cuando el momento de confrontar aquel secreto llegara? La incertidumbre colgaba en él. Aire mientras Carmen moría por descubrir su verdad, una verdad que estaba destinada a ser contada. Aquella búsqueda apenas comenzaba, y la línea entre el dolor y el poder se volvía cada vez más tenue. ¿Podrá Carmen descubrir y aceptar finalmente el secreto que cambiaría su vida para siempre? Carmen se despertó con una claridad inesperada en su mente. La noche anterior había sido una lucha interna, pero al amanecer algo dentro de ella había cambiado. Había tomado la decisión de enfrentar su pasado, y con ello, liberar la historia que llevaba dentro. Esa determinación no se trataba solo de escribir un libro, sino de sanar las heridas que la habían mantenido atada durante tanto tiempo. Con su cuaderno en mano, comenzó a trazar la interrogante central de su relato, el secreto de su madre, la figura ausente que había definido su vida. Carmen sintió que cada palabra que escribía era un acto de valentía, un paso hacia la autenticidad que siempre había buscado. La voz de la editora resonaba en su mente: no te calles las partes que más duelen. Era un recordatorio poderoso y por primera vez estaba dispuesta a abordarlo. Carmen decidió que este sería el momento de enfrentar todo lo que había mantenido en secreto. Con cada día que pasaba, ella tomaba el control de su narrativa y se comprometía con su verdad. Recopiló recuerdos, a veces dolorosos, otras veces saturados de nostalgia. El proceso no solo transformó su escritura, sino también su forma de ver el mundo que le rodeaba. Empezó a cerrar puertas que la mantenían atrapada y a abrir ventanas hacia nuevas oportunidades. Con el tiempo, Carmen encontró el coraje de buscar a su madre. Después de años de silencio, decidió que era imprescindible tener una conversación sincera sobre el pasado. Con el corazón palpitante, la llamó. La voz al otro lado de la línea reflejaba una mezcla de sorpresa y temor, pero Carmen ya había hecho su elección. Mera y clara, expresó su deseo de entender lo que había pasado. La cita fue un viaje emocional. En un café cercano, las verdades enterradas comenzaron a salir a la luz. La madre de Carmen compartió sus luchas, sus principios y las decisiones difíciles que la llevaron a estar ausente. La escucha activa de Carmen, su compasión genuina, transformó el diálogo en una danza de sanación. Este intercambio fortalecía su comprensión de que los secretos pueden ser ataduras que, una vez liberadas, permiten un crecimiento profundo. A medida que compartían sus historias, Carmen sintió que se despojaba de una carga emocional. Las palabras se volvían liberadoras, no solo para ella, sino también para su madre.
Así, la relación que había estado marcada por la falta se transformó en una oportunidad para reencontrarse. Carmen comprendió que estos momentos de vulnerabilidad eran los que construirían un puente entre generaciones. La escritura fluyó con facilidad en los días posteriores. Las palabras que surgían ahora eran una fusión de su pasado y presente. La idea de su libro infantil se había transformado en una obra que representaba no solo a su abuela, sino a cada mujer que llevaba una historia en su corazón. Esta transformación representaba el legado creativo que quería dejar a Sebastián, la capacidad de narrar su historia sin miedo y abrazar su autenticidad. Finalmente, después de meses de trabajo y dedicación, Carmen completó el manuscrito. En el momento que lo leyó al fin, sintió una mezcla de alegría y orgullo. Cada página reflejaba su viaje, su crecimiento y la valentía necesaria para enfrentarse a los fantasmas del pasado. La facilidad con la que las palabras cobraron vida en el papel la sorprendió. No solo había creado un cuento, había dado vida a su experiencia. Con una sonrisa de satisfacción en su rostro, decidió enviar el manuscrito a la editora. Donde una vez existía miedo, ahora había seguridad. Había demostrado no solo para la editora, sino también para ella misma, que tenía la capacidad de ser más que una asistente, más que un simple rol. Esta vez, sabía que su voz merecía ser escuchada, que su historia tenía un lugar. La respuesta de la editora llegó rápidamente. Una narrativa conmovedora, leyó, has encontrado voz y fuerza en cada palabra. La aprobación, el reconocimiento y la afirmación de su valor personal hicieron que Carmen sintiera una oleada de gratitud. Había llegado a su destino, no solo como escritora, sino como mujer. Carmen sabía que su viaje de transformación apenas comenzaba. El camino estaba hecho de oportunidades por descubrir y lecciones por aprender, pero su nueva identidad era clara y rotunda. Ella era escritora, madre y una voz poderosa que no temía al pasado porque ahora lo abrazaba. Así, la historia de Carmen culminaba no solo con la entrega de su manuscrito, sino con el comienzo de su nueva vida. A través de lágrimas de alegría, abrazos sinceros y una conexión revitalizada con su madre, había conquistado su libertad. Ahora, el futuro se abría ante ella, radiante y lleno de posibilidades. Si has sido tocado por esta historia y has sentido la transformación de Carmen, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, sus pensamientos son importantes. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. El momento de apoyar al canal es ahora.